Batecopa. En este video vamos a ver cómo puedes presentarle a tu familia de manera sencilla y para eso vamos a tomarle como modelo a esta familia cuyos integrantes tienen los nombres que ves en pantalla. Familia se dice Ogawa, Sherogawa, mi familia. Primeramente vamos a ver cómo se referirían los niños a los integrantes de la generación mayor. Cada uno de ellos diría Jesu Gera Sofía, Sheru Gera Luis, Sheyarui Gera Clara, Sheramoy Gera Pedro. Hermanos en general se dice Youkeu, Sheyoukeu Cuera, mis hermanos o hermanas, o también Shepehenwe Cuera, mis hermanos, mis hermanas. Ahora vamos a ver cómo se referirían cada uno de los niños a sus hermanos. Para eso te voy a pedir que hagas una tabla como la que ves en pantalla y que tomes nota del vocabulario que usa cada uno de los niños. Vamos a comenzar con Sara. Sara diría Shekubu Gera Vale, Shekubu Gera Emi, Shekubu Gera Nico. Valentina diría Sheruke Gera Sara, Shekubu Gera Emi, Shekubu Gera Nico. Emilio diría Shereindu Gera Sara, Shereindu Gera Valentina, Sherubu Gera Nico. Nicolás diría Shereindu Gera Sara, Shereindu Gera Vale, Sherukeu Gera Emi. Ahora vamos a ver cómo se referirían los padres a los miembros de su familia. Vamos a comenzar con Sofía. Sofía diría Shemena Gera Luis, Shemenbu Gera Sara, Shemenbu Gera Valentina, Shemenbu Gera Emilio, Shemenbu Gera Nicolás. Luis diría Sheremireko Gera Sofía, Sherayu Gera Sara, Sherayu Gera Valentina, Sherau Gera Emilio, Sherau Gera Nicolás. Mascota se dice Mumbainu o Tumbainu, Sherumbainu, Shemumbainu. En el caso de esta familia, ellos tienen una perra y un gato. Para referirse a sus mascotas, ellos dirían Sherumbayawa Laika, Sherumbayawa Laika, Shembarakaya Chicho, Shembarakaya Chicho. Otras palabras que son importantes son Sheiru, mi amigo o mi amiga, Sheangiru, mi mejor amigo, mi mejor amiga, Shekishiha, Sheshiko, mi novio, Sheshika, mi novia. Llegamos al final del video. Yaputako ape, hayayoshata gamie.